La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, a través de la División de Educación Continua e Innovación, les da la bienvenida a este webinar de cierre del Talents and Innovation Forum, primera etapa, en donde, además de que contaremos con una conferencia, conoceremos al final de este webinar a los finalistas de la 7ª edición del Talents, que estos finalistas pues van a pasar a una etapa de afinación de sus ideas, algunos de ellos, y de incubación, algunos otros. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al maestro Francisco Hurtado, quien nos va a impartir el webinar Cómo aprovechar la innovación tecnológica para darle la vuelta a la crisis. El ingeniero Hurtado es ingeniero industrial, por cierto, felicidades, hoy es Día del Ingeniero, por el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, y maestro en administración por el ITAM. Es socio formador del Tecnológico de Monterrey, institución en donde además es profesor de cátedra de innovación tecnológica y es TED Stoker. Director de tecnologías avanzadas en Indra Mitsai, multinacional española, especializada en consultoría tecnológica, en donde se desempeña como líder de la división dedicada al desarrollo e integración de soluciones digitales como estrategia digital, Big Data, inteligencia artificial, experiencia del cliente y automatización tanto para empresas y organizaciones de la iniciativa privada como del sector público. Su foco principal está en México, desde donde se contribuye al crecimiento de la línea de negocios en el resto de las filiales de América. Su visión de responsabilidad social está orientada en generar conciencia y transferir conocimiento que contribuya con el desarrollo del talento y las capacidades de las nuevas generaciones de mexicanos, tanto a través de la creación de oportunidades laborales de alto potencial, la academia, la contribución de publicaciones y ponencias, la organización de eventos, así como el lanzamiento de iniciativas para maximizar el aprovechamiento de las tecnologías e incentivar la creación de un sentido de comunidad digital productiva que nos ayude a crecer. Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Adriana. Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que comentábamos hace unos minutos antes de arrancar que tanto personalmente como a nivel compañía, pues en representación de MINSE, este tipo de actividades pues nos apasionan y nos gustan mucho porque pues estamos convencidos que es con la transmisión del conocimiento con lo que vamos pues a progresar tanto en lo individual como sociedades o como país. Entonces, pues me da mucho gusto que se sigan haciendo y que cada vez haya más foros y eventos de innovación. Pues bueno, ya tiene varios años y pues ojalá que vengan muchísimos más y que de aquí se logren también incubar pues muchísimos nuevos negocios y nuevas creaciones, ¿no? Entonces, bueno, la charla del día de hoy está muy enfocada en el marco pues de nuestra crisis actual, ¿no? Que más que meternos mucho en los temas de la crisis del COVID, ¿no? Solo lo sabemos para el contexto. Busco pues que esté enfocada en cómo podemos aprovechar la innovación tecnológica, las tecnologías digitales, la creatividad, pues justamente para darle la vuelta a la crisis como personas y como organizaciones. Para empezar, quisiera pedirles que me ayuden a meterse a Menti, a www.menti.com y ingresar ese código, por favor. ¿Cuál es el propósito? Pues, en este contexto de crisis, donde ahora veremos algunos de los encabezados, pero pues normalmente nos amanecemos y ya pasó algo malo, ¿no? Entonces, eso más, pues ya más de 3 meses de confinamiento, me interesa mucho saber pues cómo se sienten hoy, ¿no? Entonces, por favor, pongan la primera idea que les venga a la cabeza sobre cómo se sienten. Pongamos en mente, por favor.
Vamos a dar un segundo más. Tenemos sensaciones mixtas, ¿no? Que creo que ese es el estado de ánimo en general en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, Feliz va ganando y Creativo está por ahí, cosa que es bueno. Pues muy bien. Digo, esto es un poquito para tener la sensación pues, de cómo estamos hoy en el grupo. Me da mucho gusto que quien más votos tenga sea feliz. Y lo demás, pues yo diría es también natural, ¿no? Es natural en estos tiempos de incertidumbre, pues estar estresados, estar abrumados, estar cansados. Seguro que más de uno lleva rato que no tiene vacaciones. Y pues bueno, también tenemos que buscarnos esos espacios, aunque sea desde casa. Pues muy bien, vamos a seguir con la presentación. Digo, en el contexto de las noticias, aunque dije que no nos vamos a meter mucho en esto, creo que además estamos amaneciendo con nuevos pronósticos de crecimiento, con un Aeroméxico entrando a protección de ley de quiebras en Estados Unidos, con Banco FAMSA, el primer banco mexicano que cae bueno, el primer banco que cae en México en esta crisis, ¿no? Entonces, pues les voy a pedir que, aunque es importante tener esto en mente, porque incluso nos va dando tips de por dónde están las dificultades, y siempre, que seguro se los habrán dicho 100 veces en lo que va de este periodo, pues en toda crisis también hay oportunidades, ¿no? Entonces, al final, saber qué es lo que está pasando y dónde hay dificultades, también pues, sirve para que podamos levantar las antenas e ir a buscar cómo ayudar justo donde hay también problemas. Pero bueno, no todo lo que está sucediendo son malas noticias, ¿no? También se imaginarán que en este contexto hay grandes ganadores. Y esto es por hablar de algunos casos y de casos grandes, ¿no? Uno de ellos Zoom, que bueno, justo estamos transmitiendo usando la plataforma. Como podrán imaginarse, pues en este tiempo pasó de ser, sí el jugador que iba en mayor crecimiento en el mundo de las videoconferencias o del trabajo remoto por video, pero bueno, simplemente en los primeros 3 meses del año crecieron una bestialidad. Amazon, que seguramente ya todos lo tenían en el radar, lo mismo, ¿no? O sea, eh, está rompiendo todos sus récords de crecimiento y se está acelerando pues al menos un par de años en las perspectivas de ingresos y de evolución por ende en lo que será su investigación y su portafolio de productos. Bueno, Microsoft igual, si a alguno le ha tocado usar los entornos digitales de Microsoft con el Office 365 y el Teams, la verdad es que son también sensacionales y dan herramientas para poder ayudar a muchas pequeñas empresas y profesionales independientes a poder digitalizarse en este contexto sin tener que gastar una fortuna, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, por todos lados puede haber herramientas para ayudar a alguien más o para ayudarnos a nosotros mismos, ya sea a innovar o para montar un negocio o para pues, poder transformar un proceso, un producto o incluso la forma en cómo están trabajando las compañías. Walmart, pues, el retail va bastante bien, las ventas van bastante bien ahora. En un mundo un poco más híbrido, antes de ser una tienda completamente física o pues más de 90-95% de la venta en físico, pues ahora ha venido un reto de cómo meterse cada vez más a los canales digitales, ¿no? Al e-commerce, a la aplicación, y esto pues no todo el mundo estaba preparado y ya iremos viendo pues quién sale fortalecido o quién va a tener algunos impactos. Y bueno, qué decir, digo Netflix por poner una, pero pues todas las plataformas de streaming y de contenidos o de entretenimiento o de comunicación vía remota, pues en este ecosistema están encontrando pues el paraíso, ¿no? O sea, si ya de por sí iban ganándole terreno al entretenimiento visual tradicional, pues sin poder salir de casa, casi que se han vuelto pues nuestro
principal medio de entretenernos, ya que no podemos ir al cine, ni al teatro, ni a espectáculos, ni a conciertos, ¿no? Y bueno, un poquito para contexto, de cualquier forma, la presentación la compartiremos en los medios del evento. Este es un análisis que se hizo desde la perspectiva de la compañía, de Minsight, de cómo estábamos viendo los diferentes sectores. Lo mismo, más que para enfocarnos en lo malo, es para enfocarnos en lo bueno, ¿no? O sea, esto es qué impacto está teniendo la industria con la cuarentena, que claramente todo el sector turismo está teniendo un impacto pues mayúsculo, ¿no? Empezamos a ver aerolíneas que piden rescates o empiezan a declararse en quiebra. Pues KLM le acaba de rescatar el gobierno holandés con 3.800 millones de euros, a Lufthansa le acaba de rescatar el gobierno alemán con 6.000 millones de euros, y bueno, Aeroméxico no está en quiebra, pero bueno, ya está anunciando reestructuras. Con los hoteles seguramente veremos también una reconfiguración del sector. Airbnb estuvo pues, detenido un buen rato y ahora tienen que ver cómo vamos a la nueva normalidad. Pero bueno, incluso en estos sectores, pues hay oportunidades, ¿no? O sea, sabiendo mirar, también hay nuevos jugadores y también hay oportunidades con alguna innovación, pues ayudarles a salir del bache. Y así, pues digo, para no entrar en cada uno, tenemos del otro lado pues a la economía que está vinculada con lo que se genera desde casa, ¿no? Justo lo que hablaba con el caso del streaming. Pues este mercado, la verdad es que la cuarentena no le ha pegado nada, al contrario, lo está fomentando. En la remontada, que pues sí le llamamos a cómo resurgir de la crisis o qué vendrá, pues ya cómo hacemos que una vez estabilizado o gestionada la crisis, pues tenemos que hacer cosas para recuperarnos, ¿no? No nos vamos a quedar derrotados todo el tiempo, entonces, o tal vez nunca, ¿no? Entonces, pues este es un mercado que pues tiene mucha aplicación ahora que también empiece a recuperarse el ritmo económico. Y bueno, la digitalización es qué tan digital era antes de que llegara la crisis. Pues bueno, este mercado siempre ha sido muy digital, pero no por eso deja de tener oportunidades. Entonces, pues digo, durante la charla vamos a ir viendo algunos temas o algunos puntos donde me gustaría que vayan pues generando ideas, ¿no? Que justo entiendo el propósito del evento y ya hay proyectos presentados, pero bueno, todo buen emprendedor e innovador, un proyecto y un emprendimiento en realidad es el inicio de una larga serie, ¿no? Entonces siempre hay que estar cachando ideas y viendo qué sigue o cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Y bueno, tenemos los otros sectores que han tenido mayor o menor impacto y de nuevo en todos hay oportunidades. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos cómo va a verse la nueva normalidad. Y una nueva normalidad en el sentido de cómo va a transformarse el mundo, pues en este proceso de desconfinamiento o de regreso a nuestros trabajos, pues a los espacios públicos, ¿no? O sea, de salir de casa paulatinamente. Y aquí pues planteaba algunas preguntas, ¿no? De que esto pues lo comenzamos a pensar incluso en las épocas pues, donde estamos en el valle del confinamiento. Diría que en la peor parte de la crisis, pero pues la verdad es que todavía no sabemos en qué punto estamos de este ciclo de crisis. Espero que estemos cerca del fondo y de aquí sea todo para arriba, pero bueno, podemos dar algunos vaivenes, entonces pues hay que estar pensando en esto, hay que tener paciencia y hay que ver cómo empezamos a salir lo antes posible. Entonces nos preguntábamos si volveríamos a viajar. Yo creo que la respuesta es sí, la pregunta es cómo. Si asistiremos a más bodas, ¿no? Ahí incluso yo tengo la mía pendiente, entonces espero que podamos asistir a más bodas, la verdad. Si volveremos a trabajar en la oficina, ¿no? Que algunos seguro ya empezaron a volver, hay que ver si vamos a volver todos, si no, si vamos a volver todos los días. La verdad es que por lo menos este año pareciera que no vamos a volver todos los días, a menos de que sea estrictamente necesario dependiendo de los sectores. Seguiremos usando taxis, transporte público. Realmente esto está transformándonos pues en todos nuestros puntos de interacción con el mundo o en muchos de ellos. Y esto, ¿no? Seguro ya hay varios que se han estado preguntando qué va a pasar con los conciertos, con los deportes, con los partidos. O sea, han empezado a haber pues, diferentes intentos o modalidades para regresar a la actividad. Habrá que ver qué tal van funcionando y por dónde se va a mover. Y bueno, podemos ir al cine, al teatro, estos lugares cerrados pues, que tenían su propio ecosistema, su ambiente, su experiencia, pues hay que ver cómo se van convirtiendo
Y yo personalmente creo que la respuesta a todo esto es sí. Vamos a volver a todo esto. La pregunta real es cuándo y cómo lo vamos a hacer en el Inter y qué se nos puede ocurrir en el Inter, pues para ayudar a que esto suceda de nuevo, a que suceda diferente, pero que también sea enriquecedor y rico con buena experiencia, o, o bueno, o a inventar algo paralelo que, pues, que nos ayude a más que estar en la nostalgia y extrañando lo que antes teníamos, pues a disfrutar lo que ahora tengamos. Digo, algunas ideas de cómo será el mundo después de la emergencia sanitaria. Pues con certeza vamos a tener varias reglas de restricciones en lo que es, pues, acumulación de gente, el respeto a la sana distancia muy probablemente nos acompañará esta medida, pues al menos de aquí a fin de año, y pues, los expertos en salud hablan que los expertos en salud a los que tenemos acceso en la compañía, pues hace un par de meses ya prevían que podía ser un escenario de 1 año y medio, 2 años. Entonces, pues bueno, los temas de conglomeraciones, de uso de espacios cerrados, de filas, pues de todo, ¿no? De transporte público, tendrán ahí su cambio. El número dos, la digitalización y la tecnología en los negocios, que seguro ahí todos habrán visto el meme, ¿no? De cuál es el aspecto que más ha ayudado a la transformación digital y de las opciones que ustedes quieran es el COVID. Pues en eso la verdad también estamos de acuerdo. Esta crisis al final nos ha llevado a todos a reaccionar lo más rápido posible y subirnos al mundo digital para no dejar de operar. Pues bueno, muchos de ustedes lo habrán vivido con los esquemas de educación, ¿no? Educación a distancia, que si bien lleva mucho tiempo existiendo, pues por lo menos yo nunca me imaginé que de un buen día para otro prácticamente tuviéramos que ir a virtual, ¿no? Entonces hemos visto modelos educativos virtuales, ahora estamos explorando pues cómo habrá modelos educativos híbridos hasta que podamos volver a un modelo educativo 100% presencial, de nuevo con la duda de, ¿y será realmente de nuevo 100% presencial o hay aspectos de la comunicación remota y virtual que aprendiéndolos a utilizar y teniendo los medios, pues igual nos van a agregar valor en el largo plazo? Lo mismo para el trabajo, en la salud. No sé si están familiarizados con los temas de telemedicina, igual lo comentamos más adelante, pero bueno, ya tiene tiempo que hay pues, muchas iniciativas con y sin Internet de las cosas, ¿no? De poder hacer pues, aplicaciones que sean como doctores en remoto o plataformas que comuniquen a la gente con ciertos especialistas médicos, con bases de datos de conocimientos, con inteligencia artificial en el Inter, ¿no? Y ya con Internet de las cosas, incluso que tomen la temperatura, el ritmo cardíaco, los niveles de la sangre, de oxigenación, y que esa información se transmita, sea procesada por analítica, por centros especialistas, pero vía digital, y le regrese al paciente o la persona en donde quiera que esté un resultado sin depender de tener que tener al médico de frente. Bueno, pues estos temas, como se imaginarán, están avanzando muchísimo también. Y más que otra cosa, también se están abaratando, ¿no? Porque muchas veces las fronteras en esto era pues, los costos. Los costos o el convencimiento, que, como, pues que como sociedad, que como organizaciones nos convenciéramos de que se podía hacer en remoto, ¿no? Seguro les habrá tocado vivir esta resistencia de, oye, pero podríamos trabajar desde cualquier lugar, ¿no? En modelos remotos, en oficinas, pero pues en cualquier lado, o incluso desde casa. Que en México, la verdad, yo creo que tenemos ya un recorrido de trabajo pues, de offshoring o de nearshoring con Estados Unidos, Canadá, Europa y otras geografías, pero bueno, no era la norma, ¿no? O sea, trabajar 100% en remoto para compañías basadas en México, pues bueno, hay sectores donde es imposible, pero en la gran mayoría de los trabajos de oficina, pues al menos en cierta medida ha sido posible desde hace mucho tiempo, pero pues se tenía esta creencia o esta visión de que la gente no es productiva si no está trabajando sentada en su lugar de 9 a 6 o 9 a 7, ¿no? Y pues ya vimos que no necesariamente, ¿no? Las nuevas formas de viajar, esa todavía no nos llegan, empieza a haber resquicios, ¿no? Porque pues tampoco podemos detener al turismo al 100%. Veremos cómo se adecúan los aeropuertos, cómo se adecúan las salas de espera, cómo se adecúan los aviones, los hoteles, los tours, ¿no? O sea, esto pues, va a ser una revolución y ya les digo que ahí seguro van a necesitar tecnología y seguro van a necesitar innovación
y seguro hay espacio también para mezclar experiencias de realidad aumentada o virtuales con experiencias físicas. Entonces, pues en todo esto hay un cambio, que algunas cosas las veremos como que perdemos. Yo creo que no necesariamente, que también aprenderemos y tendremos nuevas experiencias, etcétera, ¿no? Para no seguir dando vueltas, es solo un tema de las ideas. Ahora, que desde el título decíamos, ¿no? Vamos por la B. Pues esto es, seguro habrán escuchado en las noticias, hay muchas maneras en cómo podemos experimentar la crisis. Yo les diría, esto se puede pensar a nivel nación o país, pero también se puede pensar a nivel individual y a nivel de organización. Entonces, pues hay que concentrarnos, desde mi perspectiva, en cómo podemos afrontar esto individualmente, cómo podemos contribuir con nuestra organización, con la comunidad, y por consecuencia, pues ahí vendrá un efecto a cómo afectará eso a nuestro país, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos que ser creativos y tenemos que buscar formas de que esta crisis tenga forma de B. Es decir, viene la crisis, caemos, tocamos piso y nos empezamos a recuperar, ¿no? Hay que evitar las Ns o las Ws, ¿no? Que luego volvamos a caer. Y bueno, ya entrando más en materia, vemos que en la crisis hay al menos dos momentos, ¿no? Que era el primero, que pues ya prácticamente yo esperaría que todas las personas y organizaciones hayan superado este punto, que es sobreponerse al momento, es la gestión de la crisis, es pues ver cómo trasladamos nuestras operaciones a virtual, cómo trasladamos nuestros estudios, cómo trasladamos pues nuestra manera de subsistir. Aquí, pues, en lo individual yo creo que todavía habrá mucho que hacer, si es que tenemos que cambiar incluso de actividad económica, pero bueno, a nivel organizacional, país, me gusta pensar que hemos pasado ya la peor parte y en realidad ahora pues tenemos que enfocarnos en cómo podemos hacer para remontar con fuerza, que es pues prácticamente algo que comenté varias veces en lo que va de la charla. Entonces, digo, por no dejarlo, por no pasarlo de alto, para sobreponerse al momento, nosotros veíamos que había distintas dimensiones. Y lo primero era pues la gestión de la crisis. Después era robustecer tus canales, que en realidad esto de los canales sigue siendo muy vigente. Y por canales entiéndase todos los medios. Voy a hablar más más en términos de iniciativa privada y de mercado, más que de gobiernos, aunque algunas cosas son extrapolables. Pero bueno, por canales o canales físicos digitales, pues son todos los mecanismos o todos los medios por los que una compañía o un profesional independiente o una pyme pues puede interactuar con sus clientes, con sus proveedores, pero bueno, pensemos en los clientes. Entonces si además de vender en sitio, tiene atención telefónica, si además tiene una tienda en línea, ¿no? Un e-commerce, si además tiene asistentes virtuales, ¿no? Chatbots que puedan dar atención o venta, pues es de qué tantas maneras puede una persona o una empresa interactuar con sus clientes y con sus clientes potenciales. Eso pues era algo que se tenía que hacer con mucha velocidad al principio, si es que el negocio no era virtual o no estaba preparado para operar en remoto o para operar en híbrido, ¿no? Tenemos muchos modelos como los de las mensajerías o las tiendas, ¿no? Los restaurantes, al final, pues ni modo que nos manden comida virtual, ¿no? O sea, al final necesitamos comida real, pero la manera en cómo estábamos interactuando con ellos se transformó, pues, de manera relevante, ¿no? Habrá sitios donde ya estaban subidos en las pasarelas, ¿no? En un Uber Eats, en un Sin Delantal, algunos de estos, en un Rappi, pero habrá otros donde o no había llegado todavía o no estaba adoptado, ¿no? Y entonces, pues ahí el reto era mayor. La continuidad en las operaciones, eso es clave, cualquiera que haya sido lo que se tenía que hacer. Ahora, aquí, pues progresivamente seguro estarán dando seguimiento. Cada vez más se está abriendo el regreso a las operaciones, ya no solo a las compañías designadas o a los sectores designados como estratégicos. Entonces, pues hay sectores enteros que apenas van a poder regresar y van a necesitar ayuda también ahí. Entonces ahí, pues, reacciones rápidas, innovadoras y creativas pueden a ustedes darles negocio y a las compañías ayudarles a recuperarse lo más rápido posible. Y date a conocer, pues también
la manera en cómo interactuamos o cómo interactúan las personas con alguna actividad económica o las empresas, pues también ha cambiado bastante, ¿no? Había muchos negocios muy acostumbrados a depender de su clientela física o de las referencias muy directas, ¿no? De boca en boca. Y pues realmente con esto puede ser que eso no haya sido suficiente o no sea suficiente para subsistir. Entonces, la forma en cómo se usan también los medios digitales para poder dar a conocer el negocio y luego conectarlo con los canales y vender, pues pueden ser un diferencial también para la subsistencia de negocios y para la llegada de nuevos. En cuanto a remontar con fuerza, pues bueno, aquí les dejo 7 dimensiones de por dónde puede ir lo que se necesita o cómo podemos crear para salir de la crisis. A ver, desde lo más conceptual que es el gobierno o la gobernanza de la remontada es, pues se necesita pensar en estos nuevos modelos de trabajo, que no serán iguales que los que había antes, que ayude a las personas y a las organizaciones a poder entender el entorno y desenvolverse en él. En términos de las operaciones o reinventa las operaciones, esto es igual, ¿no? Pues lo que hablábamos de ahora una tienda pues no vende igual que antes, o una mensajería no opera igual que antes, o una fábrica incluso tampoco lo hará porque ahora hay medidas pues de distancia que se tienen que mantener, de turnos, o sea, todo el mundo se está enfrentando a ver cómo transforma su realidad para poder seguir operando y pues luego crecer. Trabajo remoto, pues bueno, creo que mejor ejemplo que este tampoco hay, trabajo de educación remota y espacios inteligentes aquí para los diseñadores industriales, para la gente especializada en cómo debe de verse un nuevo layout, tanto de oficinas como de plantas, como de zonas de atención a clientes, como de zonas de tránsito, ¿no? de logísticos, para poder seguir operando, pues ahí hay un mundo de oportunidades porque ahora mismo todos quieren volver, pero pues para volver tienen que respetar ciertas normas y además también tener servicios pues de sanitización garantizada, ¿no? O sea, ir cumpliendo ciertas normas o certificaciones que no existían hasta hace pues unas semanas. Entonces, pues quien tenga ahí también creatividad y conocimiento y una red, pues puede aprovechar o puede tener un negocio enfrente de ustedes. Luego, hacia el exterior, que de esto he hablado más, el tema de los canales, el marketing o la experiencia digital, y esto es, pues, cómo aprovechamos las redes sociales, cómo aprovechamos la analítica, la inteligencia artificial, para conocer mejor a nuestros clientes prospectos o a nuestros clientes actuales, pues mejorarles su experiencia, su satisfacción con nosotros y adquirir a pues, cuantos más clientes podamos, ¿no? Y el dato como palanca, pues justo se combina. Realmente todo está con el dato como base y es el contar con información, con datos, con información sobre nuestros clientes, sobre nuestro mercado, sobre nuestra cadena de suministro, pues ayuda a que las compañías pues, puedan tomar decisiones mucho mejores y reaccionar a tiempo. Aquí igual, quienes estén más versados en todo el mundo del Big Data o de la data tradicional, de la explotación de la información, de la analítica avanzada o descriptiva también, pues hay muchísimas oportunidades. Y no solamente pensando en grandes compañías, sino realmente los pequeños negocios también necesitan tener data, necesitan poder entrarle al marketing digital, necesitan aprender a vender o maximizar su interacción y sus ventas con los canales digitales. Y en este mix también hay algunas otras cuestiones, bueno, los espacios inteligentes y de tecnología hacia adentro, ¿no? Pero bueno, les quiero mostrar algunas ideas con más imágenes que solo palabras, como para que puedan ir viendo, pues desde nuestra perspectiva, por dónde se puede aprovechar la innovación tecnológica para esto. Miren, el mundo de la visión inteligente para la nueva normalidad. Aquí lo que les decía, ¿no? Vamos a necesitar mantener la sana distancia en las filas. Entonces, pues podemos tener ahí un ejército de guardias y de controles que están separando a la gente, o con las mismas cámaras de seguridad que ya tienen, pues, los comercios, los parques, los lugares públicos, privados,
pues meter algoritmos de visión inteligente para lanzar alertas de cuando no se está respetando la sana distancia. O por ejemplo, esto, ¿no? Las alarmas de, oye, pues como medida de previsión, esto es un ejemplo. Todos tienen que traer tapabocas, pues este no trae. O sea, en lugar de igual depender de que haya pues, más personas vigilando que todo el mundo esté cumpliendo, que además se vuelve muy complejo y donde alguien no cumpla alguna medida más estricta, pues pone en riesgo a los demás, ya va más allá de solo si cumple o no cumple, sino de qué implicaciones puede tener. Pues bueno, se puede automatizar con visión inteligente y lanzar alerta. Ahora esto que está pues cada vez más en boga, ¿no? Lo del control de temperatura. Digo, este involucra hardware adicional, pero también se puede automatizar los controles de temperatura y de otro tipo de variables pues con los dispositivos correspondientes. Otra es las aglomeraciones o el flujo, la circulación definida en las tiendas o en los lugares donde tiene que pues, confluir gente. Lo mismo, ¿no? En lugar de tener que estar vigilando con más personas o empezar a tener caos, pues se puede automatizar. Y la gran mayoría de los almacenes y de las tiendas, de los espacios que tienen ese tipo de layouts, ya tienen cámaras, ¿no? No necesariamente significa que van a tener que invertir adicionalmente en hardware, ¿no? O sea, en algunos casos sí, pero esta aplicación, la de la sana distancia, esta de la precaución, esta de los flujos, esta misma del control de grupos, ¿no? Aquí hay una alarma porque hay mucha gente junta, aquí un amarillo porque pues ya se están juntando, pero todavía puede estar dentro de los 6 permitidos o dentro de los 4 permitidos, dependiendo de la norma. Y este que está solo, pues no tiene problema. Esto en realidad se puede implementar incorporando algoritmos de inteligencia artificial, de visión inteligente, pero con hardware o con tecnología que ya las empresas o los espacios tienen disponible. Que muchas veces también, y ahí es donde entra la parte creativa o innovadora, ¿no? No todo tiene que ser, vamos a construirlo desde cero y que cueste una fortuna y pues luego no lo puede hacer nadie, sino es cómo hacemos para que con lo que ya tenemos pues, maximicemos los nuevos usos o beneficios, pero sin que se vuelva inaccesible. Si le dan, que seguro lo habrán hecho porque están en este evento, pero bueno, dándole una pensada se darán cuenta que hay pues, un montón de posibilidades, en realidad pues casi que infinitas, ¿no? Entonces esto es ideas de visión inteligente, la nueva normalidad, para lo que tiene que ver con espacios o controles. Luego, volviendo al tema de los canales digitales o a los clientes, aquí hay muchas opciones. Está desde lo más básico del e-commerce, que son las tiendas virtuales. Y yo ahí les diría, tendremos, bueno, depende en el contexto en el que estén. A nosotros nos pasa mucho. Yo tendría a pensar que ya todo el mundo lo tenía esto muy maduro y muy establecido. Pero la verdad es que los negocios más pequeños o los profesionales independientes, pues mucha gente no está ni en redes ni tienen un sitio web, ¿no? Que pudiera ser así lo más básico de lo básico para empresas más grandes o para profesionales que nacieron nativos digitales, ¿no? Como les llamamos, que pues, nacieron en el entorno digital. Pero pues todo el mundo necesita poder darse a conocer y poder vender, bueno, no todo el mundo, pero deseablemente y les ayudará si tienen una manera de hacerlo en el mundo digital. Ahí hay muchas formas de colaborar, o sea, pueden desde desarrollar alguna plataforma que ayude a simplificar algún punto de interacción de las personas o las empresas con su público, como puede ser, por ejemplo, un Wix, ¿no? Que seguro la conocen o los que no la conozcan pueden echarle un ojo, por decir un ejemplo, o sea, pero de esas hay un montón, que son estas nuevas plataformas de bajo código que le permiten a cualquier persona sin necesidad de saber desarrollar o de saber pues, programar, el montar les diría que su página web, pero no se queda en una página web, porque sí es el sitio, pero además con los elementos de seguridad, con los candados del HTTPS, pero también con la pasarela de pagos, o sea, permite que una persona pueda configurar su página para vender y que integre a PayPal, en este caso, de manera automática, sin tener que programar nada, para que pueda cobrar por la tienda digital y también que habilite los cobros sin corresponsalías, ¿no? En 7-Eleven, en Oxxo, en otras tiendas de conveniencia con códigos, sin tener que haber programado ni contratado un servicio extra. Además habilita, por ejemplo, el CRM tiene un módulo para que pueda uno ir registrando los clientes, capturando los datos, poniendo su estatus. Tiene un motor de ¿cómo se llama?, de campañas de mailing,
permite lanzar campañas con cupones, ¿no? Para lanzar descuentos o para lanzar productos gratis. Y los descuentos con un código se ingresa en la pasarela, en la tienda del portal que crearon y hace el descuento en automático. Todo eso sin que se tire un solo código. Todo es pues muy parecido a como interactuamos con el Office, que creo que todo el mundo está muy habituado, ¿no? Es arrastrando, o sea, con drag and drop y configurando, poniendo parámetros con imágenes, ¿no? Yo siempre le digo en los diferentes foros, ¿no? Que hablamos de esta nueva tendencia de la tecnología de bajo código, les digo, pues a los desarrolladores, depende de su tamaño, en una primera instancia seguro pueden evitar que haya desarrollo, pero de los que no evitamos y al contrario hay que estimularlo es de los diseñadores, porque pues al final mientras mejor, más serio, más profesional, más atractivo sea tu canal, tu página, tu red, pues más captará la atención. Entonces, ven, o sea, los diseñadores gráficos en algún punto tuvieron un impacto porque el mundo estaba cambiando y ahora yo les diría que los que se saben posicionar bien les puede ir espectacular porque el diseño es fundamental en todas estas interacciones. Entonces, pues bueno, esa les digo es un ejemplo. Esa es una plataforma que además nace en un ecosistema de innovación en Israel. Tampoco es que venga de donde viene la gran mayoría, ¿no? Que es Silicon Valley. Y es una plataforma que pues la verdad es que no sé ni siquiera dónde vive. Puede que viva en Israel o puede que viva allá en Estados Unidos o a saber en dónde, no es relevante. Puede operar a nivel mundial y es un gran negocio para quien lo creó y además dota de herramientas fundamentales pues a un sinfín de gente. Entonces eso pues se puede consumir de maneras innovadoras o se puede usar de inspiración para crear tecnología mexicana que aplique a necesidades o que apele a necesidades globales o universales y que sea creativa, que sea accesible y que se convierta pues en el siguiente unicornio digital pues creado aquí. Realmente para entrar al mundo digital no hay más barreras que la creatividad y el saber organizarnos y poder llegarle a nuestro público, pero pues a mí en lo personal me gusta mucho el mundo digital porque quita las barreras de inversión, de infraestructura, de pues, alta especialidad que suele tener el mundo físico, ¿no? O sea, si uno quiere montar una fábrica de prótesis robóticas especializadas, seguro, pues puede ser que el producto sea buenísimo, pero montar la fábrica no se hace con poco dinero, ¿no? O sea, se necesita recurrir pues, al venture capital, que afortunadamente hay más, y a otras fuentes, que no les digo no lo hagan, lo que les digo es, yo veo en el mundo digital la posibilidad de innovar, de crear y de lanzar negocios con un costo mucho menor y una velocidad mucho mayor a lo que tiene el mundo físico, ¿no? Ahora sí, depende de cada quien de su pasión. Yo vivo en el mundo digital, entonces pues normalmente hablaré mucho más del mundo digital. Seguro les tocará que les diga que pues muy digital está bien, pero pues, si no tenemos productos físicos reales, pues no nos sirve de nada, ¿no? Y por eso pues tienen que vivir los dos mundos. A ver, más de los ejemplos. Este tema de social listening, ¿no? O marketing digital. Y es también con inteligencia artificial, con nuevas herramientas, pues se puede ir identificando. Estoy viendo que hay un comentario, ahora lo vemos. Con el mundo digital, pues también se necesita escuchar al cliente, se puede hacer otro tipo de publicidad o de promoción. Entonces aquí hay también un mundo donde tampoco se necesita ser un gigante, ¿no? Realmente aquí muchas veces las agencias especializadas en conocimiento de cliente, en mercadotecnia, en difusión, pues son pocas personas muy creativas que se supieron montar a esto y que ayudan a muchos más a que también lo hagan, ¿no? Esta es un poco más sofisticada, lo del digital, ¿no? Es, por ejemplo, otra vez en el mundo del retail, pero aplica a todo tipo de negocios. Es cómo podemos combinar los canales digitales, la realidad aumentada con la experiencia física. Este es un caso aplicado más a las tiendas, de cómo puedes poner asistentes virtuales y asistentes físicos que programen citas y si no podías ir a la tienda, pues igual hacías una cita personalizada para recorrer la tienda vía Zoom o alguna plataforma de streaming o de broadcasting y pues que tuvieras un asistente que te fuera al menos acompañando en la experiencia de comprar lo que necesitabas y que lo enviara. Pero eso piénsenlo en diferentes contextos. Por ejemplo, un caso que
estuvimos trabajando más teórico, pero bueno, ahí ya hemos visto que hay algunas organizaciones que lo están haciendo, es qué pasa con todas las reservas naturales, bioparques, zoológicos del mundo, ¿no? Que en muchos casos dependen del ingreso que les da la visita de turistas, ¿no? O de gente que va a visitar esos centros. Y pues ahora mismo con la crisis no hay visitas, pero pues los animales no dejan de comer y muchas veces estos parques están en comunidades donde pues la comunidad en sí depende del éxito de la operación del parque. Entonces, pues en esos lugares, además de empezar a vender a futuro y algunas otras soluciones que han planteado, pues también el poder ofrecer experiencias virtuales totales o mixtas, pues les ha dado una nueva manera de interactuar con sus clientes y de obtener ingresos, ¿no? Que pueden ser pues, visitas guiadas a los zoológicos, patrocinios vinculados a la alimentación de los animales, donde alguien da un patrocinio y hace su cita y puede ver cómo le dan de comer a León con su patrocinio. Eh, temas de, pues bueno, diferentes tipos de cómo mezclar el apoyo con la experiencia que se puede vivir con medios digitales. Como estos, la verdad, hay un montón de ejemplos. Otras cosas que se pueden hacer, es más difícil de poner en una imagen, pero bueno, si hay ingenieros en sistemas, ingenieros mecatrónicos o algún industrial que le guste la tecnología como yo, lo podrán ver. El mundo de la automatización por medio de RPA, de Robotic Process Automation, de BPM, igual de tecnologías de bajo código, es enorme. Está en una etapa muy incipiente todavía en México, o sea, hay muchas oportunidades de cómo ayudar a las organizaciones a automatizar sus operaciones, tanto de back como de front. Ahí quien aprenda a hacer eso se puede montar tanto un negocio o, bueno, incorporarse a una compañía más grande a desarrollarlo. La verdad es que esos son mercados que están creciendo mucho. Lo que les hablaba al principio de, sin ponerle marca, pero bueno, entornos digitales, estas grandes compañías que están liberando suites completas que permiten pues tener una herramienta de comunidad o de comunicación, ¿no? Pero que al mismo tiempo permita tener videoconferencias, que vincula nubes para el almacenamiento de información, donde pues todos los colaboradores pueden colocar los archivos sin importar en dónde estén, quitando la dependencia de las máquinas o del archivo físico, flujos de aprobación, eh, pues de seguridad, de presentación, o sea, realmente ese tipo de herramientas donde de nuevo no hay que lanzar código o muy poco, pues puede ayudar a empresas pequeñas y medianas cuyo nivel de digitalización era muy bajo pues a que ahorren costos y o mejoren su operación y sus ventas. Entonces, también por ahí, o sea, quien esté metido en ese mundo de especialidad o le interese, pues se pueden montar negocios o se pueden montar proyectos de consultoría de negocio y tecnológico. Pero bueno, más allá de seguir ahondando en los ejemplos, me gustaría que volvamos un momento al Menti. Si pueden vamos de nuevo a menti.com y al código y ya después pasamos a preguntas y o debate, ¿no? No sé también, dependiendo del tiempo, que creo que nos queda ya poquito tiempo. Si pueden entrar a Menti. Esto sería en una palabra, digo, con lo que está comentando, pues, ¿cómo creen ustedes que pueden innovar o por dónde creen que puede haber oportunidades, ¿no? Más en su contexto y en lo tangible?
la verdad es que bastantes ideas, ¿no? Con la tecnología en el centro. Pero bueno, algo que es cierto es que la tecnología no es más que una herramienta, no es un habilitador. Realmente lo valioso es la idea que hay detrás y el cómo hacerla realidad. Muy bien. Pues digo, con estas ideas en mente vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Voy a quitar la pantalla. Bueno, en el chat, muchas gracias Francisco por la conferencia, muy interesante, porque pues nos das una perspectiva diferente de cómo ver la crisis y cómo en una crisis puede haber diferentes oportunidades para innovar y para crear cosas que tal vez no teníamos previstas. En el chat tenemos dos preguntas que te voy a hacer y Tomás Fragoso nos está pidiendo que él quiera hacerla de viva voz. Entonces, primero voy a leer las dos que tenemos. Lázaro Salas nos dice, hoy en día los canales digitales e híbridos de ventas se encuentran en una reingeniería e innovación. Sin embargo, faltan nuevas propuestas atractivas para los clientes que no están acostumbrados. ¿Cuáles serían las propuestas que nos recomendaría? Esa es la primera pregunta de Lázaro Salas. Sí, ahí la clave está en crear conciencia, ¿no? La verdad es que yo creo que, y digo, no lo digo en un sentido de gusto por la crisis per se, sino de algo positivo que podamos obtener creo que esta crisis nos ha ayudado mucho a que la gente que tenía mucha resistencia a entrar al mundo digital, pues se vea incentivada o se cree incluso en algunos casos sin alternativas. Entonces yo te diría, la comunicación es fundamental. Entonces tener un discurso de por qué tus nuevos canales híbridos o tu forma de interactuar o de vender o de brindar tu servicio, tu producto, pues son atractivos y cubren las necesidades. Yo creo que tenemos que empezar pues construyendo un mensaje que sea pues muy explicativo y atractivo para que la gente que es los clientes potenciales y pensando en quiénes son los que pudieran tener resistencia, pero que al final se van a ver beneficiados, pues sientan esta empatía, se sientan atendidos y les atraiga. Y luego, pues acompañado de esto, tendrá que venir la manera en cómo puedes ya convertir ese interés que generes en un negocio real, ¿no? Porque también ocurre que hacemos muy buenas campañas de comunicación o de conciencia, pero si no estamos listos como oferentes de productos o servicios para ya vender, pues podemos quedarnos cortos. Entonces, yo diría que con esas dos cosas, o sea, por un lado, comunicación y marketing digital o de convencimiento, y por otro lado, pues teniendo el negocio o la actividad económica lista para poder ofrecerse eso con los canales digitales. Liliana nos pregunta cuánto cuesta poner tienda en línea en Wix. Con lo de la economía digital, ¿cómo nos va a afectar eso si no ponemos una tienda en línea? ¿Tendremos que pagar más por vender en línea o solo nuestro ISR? Pues mira, la verdad es que no es caro. El Wix, con todo lo que les estaba diciendo, cuesta 3,800 pesos al mes, perdón, al año. 3,800 pesos al año cuesta la licencia con todo y los motores de marketing, perdón, de mailing, de los cupones de ofertas, la pasarela de pagos. Entonces, pues yo creo que está al alcance de prácticamente cualquier negocio o profesional independiente. Y no hay ningún tema de impuestos. A ver, el ISR es el que se tiene que pagar de normal y el único cambio que hubiera habido, pero que en una tienda en línea para México, mexicanos vendiéndole a México, no hay ningún impacto, es en el IVA, pero realmente si tú vendes por digital o vendes en físico productos aquí, pagas el IVA, que ese lo retienes y luego lo trasladas, y el ISR, pues ese es el mismo, se venda por donde se venda, ¿no? En realidad el ISR se paga sobre los ingresos generados, entonces no hay ninguna implicación. ¿Dónde está la implicación fiscal que entró en vigor en junio? Que a lo mejor por ahí viene la inquietud. Está en los servicios que se prestaban completamente de manera virtual y cuya generación era en el extranjero. Porque ahí hay una exclusión fiscal y cuando
tú compras un servicio que se está generando en otro país y no hay una operación local de esa compañía o no hay nada que ver con la operación local, no pagabas IVA, solamente pagabas el servicio y pues ya la compañía en su país de origen pagaba sus impuestos. Eso está cambiando con Netflix, está cambiando con Spotify, está cambiando con todas estas plataformas donde la compañía está en otro lado y el servicio lo consumimos aquí, pero si tú eres un negocio o un profesional que genera o produce en México y le vende a México, pues de todos modos tenías que pagar tu IVA y tu ISR, no hay cambio. Ok. Gilberto nos pregunta, en algunos casos el comercio digital genera desconfianza a los consumidores. ¿Cómo es posible afrontar esta situación? Mira, pues ahí tiene que haber, yo te diría como garantías claras, o sea, y uno tiene que ser muy responsable también pues, en que la diferencia o la distancia entre lo que ofreces o tus campañas, tu publicidad y lo que realmente entregas, pues sea como nula, ¿no? De preferencia o muy corta, ¿no? Como en el menú, ¿no? Del restaurante, te molestas si la foto está magnífica y te traen un platillo chiquitito y que además sabe mal, ¿no? Entonces, pues por un lado, o sea, tenemos que ser congruentes con lo que estamos ofreciendo y lo que estamos entregando. ¿Qué funciona muy bien? Funcionan muy bien los testimoniales, ¿no? Seguro lo habrás visto en diferentes canales que tienen opiniones de clientes de que dicen, oh, este servicio lo contraté, magnífico, o funcionan muy bien las calificaciones, que realmente yo incluso le llevo a llamar el implacable veredicto de tu cliente, ¿no? En las plataformas digitales, pues cada vez es más habitual que tengas un espacio donde permites que te califiquen el servicio. Tiene su punto peligroso porque un cliente enojado puede poner una calificación que luego te afecta, pero bueno, ahí dependerá mucho también de qué tanta confianza tienes en tu servicio y al abrirlo y permitir un ranking y permitir calificaciones objetivas, pues le vas dando confianza a los que vienen de que lo que van a comprar es algo que ya han comprado muchas otras personas y de que estás, bueno, que existes y que lo que entregas pues tiene una calidad aceptable, ¿no? Por eso es que pues, plataformas como Amazon u otras como TripAdvisor, como Hoteles.com, no todas estas, si te das cuenta, tienen un componente fuerte de las recomendaciones de otros clientes. Y no sé si tú lo hagas conscientemente, yo te puedo decir que yo personalmente sí. A mí me importa mucho qué es lo que opinó alguien más y cómo está calificado lo que voy a comprar o consumir. Y eso pues te da una certeza tangible de un total intangible, incluso en un servicio que nunca has consumido. Bueno, aquí tenemos dos más. Cerramos con estas y con la de Tomás. Félix Patiño nos dice, un pilar será el grado de digitalización, y Samait nos pregunta que si el medio ambiente se puede ver beneficiado con la nueva normalidad. Claro, con certeza, ¿no? O sea, de hecho, creo que en las mediciones de contaminación de aire, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que es de nuestros polos más contaminados, ahora mismo pues ha mejorado bastante. También seguro habrás escuchado, hay animales que están regresando a lugares donde ya los habíamos ahuyentado, ¿no? En Acapulco ya van un par de veces que hay luminiscencia, que se provoca por microorganismos, ¿no? Que tenían más de 50 años de no ir y ahora vienen ballenas yendo a lugares donde tenían muchos años que no llegaban porque pues, los barcos y toda la carga los ahuyentaba. Y hasta pues, en todo tipo de ciudades vemos a los animales y a las plantas que van recuperando su terreno. Yo creo que sí, va a beneficiar al medio ambiente y de nuevo va a cambiar la forma en que vivimos. Por ejemplo, había una tendencia que decía que en pocos años los autos autónomos iban a cambiar la forma en donde vivíamos y cómo nos trasladábamos o qué tanto entre los autos autónomos y el trabajo remoto podían empujar a la gente a vivir más lejos sin tener un impacto en su calidad de vida. Ejemplo, bueno, mi base de trabajo está en Ciudad de México, pero desde que empezó la contingencia vivo en Cuernavaca, que está a una hora y media, depende del tráfico, ¿no? Y si me preguntas, oye, ¿y cuando se quite la contingencia vas a regresar a vivir a México? Pues la verdad no, porque uno, no veo ni que vaya a tener que ir todos los días, porque podemos trabajar en remoto, y además, como bajó el tráfico, pues la verdad, llegar a mi trabajo me toma 1 hora y cuarto. Entonces, de 1 hora y cuarto, 1 hora y media que me tomaba llegar en el tráfico viviendo en la ciudad, a 1 hora y media, pero viviendo en otra ciudad con más espacio, pues así como yo, seguro hay un montón de gente que va a optar por descentralizar, que es mucho del problema ambiental en ciertos
polos urbanos y mejorar calidad de vida y mejorar medio ambiente, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, pero la verdad es que estoy convencido de que esto nos puede ayudar bastante. Muy bien. Y bueno, Tomás Fragoso, te damos la palabra. Si quieres hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchen. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en cuestión de lo que estamos aprendiendo y cómo estamos formando o cómo el gobierno incluso está influyendo en la formación de nuevas empresas, ¿no? Creo que muchas veces nos hemos enfocado muchísimo en la parte de incubación y, y no sé, creo que a veces uno de los mayores problemas que yo veo en generar nuevas empresas es el capital. O sea, es difícil levantar capital en México, a diferencia, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos. Y eso creo que podría arreglarse si de alguna forma el gobierno pudiera ver la manera de aportar un capital inicial, incluso hasta volverse parte de la empresa, ¿no? O sea, como inversionista tal vez. Y la segunda parte es cómo estamos aprendiendo dentro de las universidades. O sea, creo que podríamos mejorar esta misma enseñanza por medio de clavarnos más en la programación, porque hemos entendido como que el asombro es lo importante, ¿no? O sea, asombrarnos de que ya salió un nuevo celular o una nueva herramienta que ya es desarrollada por alguien más. Pero si vamos a las grandes empresas, la gran mayoría de grandes empresas electrónicas, los creadores fueron básicamente programadores, ¿no? O sea, gente que sabía programar y que tuvo una visión de negocios. Pero nosotros, por ejemplo, en el Mint salieron varias personas que pusieron innovar en tecnología, pero muy pocos entendemos de tecnología, muy pocos hemos aprendido a programar y creo que en las universidades, a no ser que estés estudiando una carrera afín, aprendemos a hacerlo. Entonces, por ahí más o menos va mi pregunta, comentario y me gustaría saber tu opinión. Mira, yo concuerdo completamente en que uno de los grandes retos es el tema del capital. Yo te diría que a mí, yo siempre le digo a la gente en mi ecosistema, a mis alumnos, que podemos estar esperando acciones gubernamentales, ¿no? Que son del macro al micro, masivas, pero que están totalmente fuera de nuestras manos. O podemos ver cómo podemos ir generando condiciones de nuestro ecosistema. Porque hay muchas comunidades de innovación o de emprendimiento que, si bien sí tienen cierto, por lo menos, o sea, el gobierno pone las condiciones para. Se me fue el sonido. Se te fue el sonido, Paco. Bueno, ahora creo que ya podrás. Tienes tu micrófono desactivado. Ah, perdón, es que se me acabó la batería de los audífonos inalámbricos, mira. Aquí la tecnología molestándome. Bueno, te decía que tenemos que ver cómo podemos ir generando las condiciones también en nuestras propias comunidades. A ver, hay un tema que hay que explorar cada vez más y en México ha crecido muchísimo la presencia de fondos de Venture Capital. Los Angel Investors y Venture Capital, cada vez hay muchos más. Entonces ahí hay que echarle un ojo pues para buscar cómo se puede apalancar la idea de fondos que sean más atractivos que un financiamiento bancario o de un concurso o de un apoyo, ¿no? Pero por otro lado, también, y por eso les digo que a mí me gustan mucho los negocios digitales, porque los negocios digitales no te requieren una superinversión, ¿sabes? O sea, depende qué es lo que vendas, pero pues si te tomas en cuenta que la tienda te cuesta menos de 4,000 pesos y luego los canales, pues se los puedes cobrar también al cliente, depende de qué es lo que estés vendiendo. Y eso si lo que vendes no es totalmente digital, pues te diría, sí hay que preocuparse por tener capital para que no te tengas que preocupar de qué vas a comer mientras lanzas el negocio, porque eso es fundamental también, pero ya no estamos hablando de que tengas que buscar a alguien que te fondee millones, ¿no? Sino tal vez es alguien que te fondea cientos de miles o miles, depende de tu contexto, de lo que estés haciendo, y se vuelve más fácil que tú vayas pues, recopilando dinero de manera directa y luego ya con operaciones, con una operación básica, tener acceso al venture capital es mucho más fácil porque tienes cómo probar que tu negocio funciona, ¿no? Entonces yo te diría,
hay que buscar eso. Y la verdad es que mi anhelo, o sea, mi aspiración en el tiempo es que universidades, empresas, estudiantes y sociedad cada vez nos unamos más para nosotros mismos fondear los proyectos innovadores de nuestros emprendedores, ¿sabes? O sea, en realidad es eso, es ir haciendo alianzas e ir construyendo la vaquita, pero bien estructurada, institucionalizada, y realmente no depender de fondos públicos. O sea, podemos montarnos nuestros fondos privados, que luego además con ingresos que deriven del resultado exitoso de las empresas incubadas, pues hagan un círculo virtuoso que se vaya retroalimentando. Entonces, la cuestión es cómo lo puedes pelear desde tu trinchera, ¿no? Ese es como otro reto u otra invitación.